Cada vez son más las personas que pierden la memoria y sufren de deterioro cognitivo. Y se dice que el motivo por el cual la gente pierde memoria es porque tiene demencia. Pero eso no nos dice nada, ya que demencia es el término empleado para describir a las personas que sufren deterioro de la memoria. Lo que es evidente es que hay un gran deterioro del cerebro y lo que tenemos que averiguar es cuáles son las causas que nos llevan a ese daño del cerebro. Y la evidencia cada vez es más contundente. Una revisión de múltiples estudios en humanos demostraba que detrás de todo tipo de demencia hay una gran inflamación del organismo acompañado de estrés oxidativo y resistencia a la insulina. Hay una relación evidente entre procesos inflamatorios y desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y el principal causante de la inflamación es sin duda la alimentación inflamatoria. Por un lado tenemos las oleadas continuas de azúcar en sangre, donde en un estudio sobre pacientes hospitalizados se les monitorearon los niveles de azúcar durante el día, pues los que más altos niveles tenían de azúcar durante el día eran los que peor pronóstico tenían, mayor síntoma y mayor mortalidad. Y por otro lado pues tenemos los aceites vegetales de semilla refinados, de girasol, de canola, colza, de palma y demás, que quizás no están en tu cocina, pero sí que están en todos esos procesados del supermercado que mucha gente consume a diario. Estos aceites contienen un excesivo contenido en omega 6 que desequilibran el ratio con el omega 3, generando una enorme neuroinflamación. Y un estudio sobre 8.000 pacientes publicado en la importantísima revista Neurology demostraba que los que consumen estos aceites de semillas tienen muchísimo mayor riesgo de demencia. En segundo lugar, como factor causal tenemos el sedentarismo. En un estudio de 120 humanos los separaron en dos grupos, a los que hacían actividad física de fuerza y los que eran sedentarios. Pues los que eran físicamente activos aumentaron en gran medida el tamaño del hipocampo, que es el que procesa la memoria, y tuvieron mucho mejores resultados en las pruebas cognitivas frente al grupo que no se movía. Incluso un estudio que analizaba 454 cerebros pudo demostrar mediante autopsia que a igualdad de deterioro del tejido, las personas que eran físicamente activas tenían mucho menos síntomas de pérdida de memoria y duraban más años con vida. Y en tercer lugar tenemos la falta de sueño como agente causal, ya que por la noche durmiendo el cerebro se limpia de toxinas. Y en cuarto lugar tenemos las carencias nutricionales, quizá el punto más importante. Estamos en un momento crítico en el que hay que suplementar, en primer lugar porque los suelos cada vez son más pobres en nutrientes por el exceso de fertilizantes, herbicidas y glifosato, y los alimentos no contienen lo que realmente dicen las tablas nutricionales que llevan. En segundo lugar, porque estamos perdiendo la capacidad de asimilar dichos nutrientes. El estrés hace que perdamos nutrientes, ciertos fármacos que consumimos, ciertos antinutrientes de algunos alimentos y por supuesto la inflamación intestinal y el estado de la microbiota de la población no es el ideal, y ahí en el intestino es donde asimilamos verdaderamente los nutrientes. Y en tercer lugar, por el exceso de exposición a agentes químicos que son disruptores endocrinos que nos oxidan en exceso y no estamos consumiendo suficientes antioxidantes para combatir esto. Así que por un lado necesitamos el omega 3, ya que es vital para el cerebro. Por el exceso de omega 6 no lo asimilamos bien y es el que combate eficazmente la neuroinflamación. Luego, por otro lado, tenemos la vitamina D, que 8 de cada 10 personas son deficientes en vitamina D por la ausencia de sol, y esta es la que permite mantener un sistema nervioso sano. Por otro lado, tenemos las importantísimas vitaminas del complejo B, como la B12, que permite formar la mielina, que aísla las neuronas y permite la comunicación entre las mismas. Las personas que no consumen suficiente B12 son las que luego acaban perdiendo la memoria a largo plazo, como por ejemplo la vitamina C, que compite por absorción celular con la glucosa, y la gente que tiene alta la glucosa en sangre no asimila bien la vitamina C, y es el antidepresivo natural más potente que existe y un antioxidante que combate la oxidación del cerebro. Y también tenemos el magnesio, que tan solo el 20% de la población llega al mínimo recomendado y es un mineral vital para el bienestar psicológico y la mejora de la memoria. Y seguramente te preguntas, ¿y qué dosis? ¿En qué momento del día? ¿Cuáles son los sellos de calidad de estos suplementos? ¿Cuáles son los mejores? Pues por ello he realizado una completísima guía de suplementación que van a recibir este sábado los socios de mi membresía, mis guerreros de la salud, con todos los suplementos importantes para mejorar el bienestar físico y mental.
Porque yo sin duda lo último que querría que se me dañara del cuerpo sería el cerebro y o lo cuidas o acabas siendo su víctima. Así que tienes el link en mi perfil para acceder y poder hacerte socio de la membresía y recibir cada fin de semana un podcast amplio hablando sobre el tema, una guía en formato PDF y la resolución de tus dudas personales sobre el tema en cuestión de la semana. Y esto lo hago porque te quiero sano, fuerte y libre de fármacos. Nos vemos.